12 de junio de 1944, 7:40 de la mañana afueras del norte de Arezzo, Italia. El aire matutino estaba impregnado del acre olor a polvo y yeso desmoronado a medida que la línea del frente se adentraba más en la ciudad. La campaña italiana había entrado en otra fase agotadora. Los aliados avanzaban por calles irregularmente sinuosas, flanqueadas por gruesos muros de piedra y estrechos callejones que canalizaban cada movimiento. Las tropas alemanas se retiraban a paso lento, eligiendo cuidadosamente dónde tomar posiciones y dónde debilitar a los atacantes. En estas calles disputadas, el Semioruga SD KFZ 251 se convirtió en una de las amenazas más temidas. Era lo suficientemente rápido como para sorprender a la infantería y poseía suficiente potencia de fuego para aniquilar grupos enteros antes de que pudieran reaccionar. El techo abierto del vehículo y su delgado blindaje lo hacían parecer vulnerable, pero su maniobrabilidad en calles estrechas lo convertía en mortal. Decenas de unidades aliadas reportaron situaciones similares, breves avistamientos, enfrentamientos rápidos y luego pérdidas repentinas. Los equipos de mortero luchaban por encontrar la posición correcta. Los equipos de bazooka solían llegar segundos tarde. La maniobrabilidad del Semioruga creaba un problema táctico de difícil solución. El soldado Thomas Fletcher se movía con cautela por la calle sembrada de escombros. No se hacía ilusiones sobre lo que acechaba a la vuelta de la esquina. Apenas 3 días antes, había presenciado cómo 2 pelotones eran destrozados por un Semioruga. Los hombres habían intentado establecer una posición de bazooka, pero el vehículo cruzó la intersección a toda velocidad antes de que pudieran asegurar el cañón. Una ráfaga de fuego de la ametralladora 42 montada destrozó la línea del frente. Los supervivientes se arrastraron tras los muros, esperando el apoyo de artillería que nunca llegó. Fletcher se había parado más tarde entre los heridos, observando las paredes acribilladas y los cadáveres que no tenían un lugar donde los civiles alguna vez compraron pan y aceitunas. Estas pérdidas lo llevaron a un estado cercano a la desesperación. La infantería necesitaba una forma de detener estas máquinas rápidamente. No a distancia. No después de establecer una posición. Necesitaban un método que no requiriera armas pesadas, una larga preparación y llamadas de refuerzo por radio. Necesitaban algo inmediato. Fletcher era de Londres. Sus manos llevaban las marcas de años pasados en carnicerías, donde pesados cadáveres de animales colgaban de rieles y ganchos metálicos sostenían pesos que ningún hombre podría levantar solo. Aprendió desde muy joven que unos pocos centímetros de acero de precisión podían controlar o detener masas que se movían con fuerza. Un cadáver resbalando podía causar lesiones o incluso la muerte, por lo que cada nudo y cada cadena importaban. Entendía el apalancamiento no como una teoría, sino como las sencillas leyes que le salvaron la vida en un trabajo que exigía fuerza y habilidad. La guerra lo obligó a revivir esos recuerdos con renovada intensidad. Mientras otros observaban la silueta del Semioruga, Fletcher examinó su tren de aterrizaje. Observó los ejes expuestos. Observó cómo la suspensión se hundía en las curvas y cómo las ruedas soportaban la carga mientras el conductor aceleraba entre los escombros. Había visto máquinas fallar bajo tensión repentina en las carnicerías. Si se lograba impactar en el punto preciso, podría ser posible provocar una avería catastrófica en el Semioruga. Las pérdidas continuaban. Las patrullas avanzaban por pasillos estrechos. Los exploradores aseguraban las esquinas. Las tripulaciones alemanas esperaban oportunidades para emboscar. Una vez abierto el fuego, todo sucedió con demasiada rapidez. La infantería disparó fusiles y ametralladoras ligeras que apenas dañaron el vehículo. Fletcher odiaba esta impotencia. A menudo, después de los combates, se arrodillaba, examinaba los patrones de daños y dibujaba diagramas aproximados en el polvo. Algunos hombres se reían y lo consideraban inútil. Otros observaban en silencio. Él seguía buscando un punto débil aprovechable. En una incursión en la estación de clasificación de Arezzo, encontró uno. Un Semioruga dañado estaba abandonado después de que un ataque aéreo sacudiera su bloque motor. El vehículo estaba apoyado contra un muro, con la parte delantera aplastada por los ladrillos, pero el chasis estaba intacto. Fletcher se agachó bajo el chasis y examinó las juntas. El eje delantero estaba tan desprotegido que una sacudida lateral repentina podría destruir su estabilidad. No por explosivos, sino por el propio avance del vehículo. Fletcher recordó los pesados cables de acero de su antiguo taller. Eran rígidos, pero lo suficientemente flexibles como para rodear vigas. Enganchados a un chasis deslizante, detenían el movimiento al instante. El mismo principio podría aplicarse aquí, solo que a mayor escala.
Un cable de acero con un gancho reforzado podría enganchar el eje o la ballesta del semioruga que pasara. La tensión no provendría de una persona tirando de él, sino del vehículo que arrastraba el cable hasta alcanzar la tensión máxima. El impacto repentino podría doblar el metal, romper un eje o bloquear la suspensión. La idea parecía imprudente, pero la guerra obligó a los hombres a aceptar soluciones poco convencionales. Fletcher compartió la idea con su sargento, quien inicialmente la descartó como un suicidio. Pero las pérdidas seguían llegando. Estrategias que parecían razonables sobre el papel fracasaban en condiciones reales. Tras otra brutal emboscada en el siguiente bloque, el sargento instó a Fletcher a probar su experimento. Los materiales provenían de escombros, montones de chatarra y cualquier cosa que Fletcher pudiera rescatar. Un grupo encontró un carrete de cable grueso cerca de un taller dañado. Un herrero local, que aún vivía entre las ruinas, se ofreció a calentar y remodelar un gancho de carnicero de gran tamaño que Fletcher había dibujado de memoria. El hombre hablaba poco inglés, pero entendía de metales y pesos. Con golpes cuidadosos, moldeó el gancho, reforzando su curva y caña. Fletcher soldó el gancho al cable con un kit de reparación de vehículos. El resultado parecía tosco. Pero también parecía robusto. Ahora venía el método. Un cable tendido a través de la carretera era fácil de localizar para cualquier explorador alemán. Tenía que estar oculto. Fletcher experimentó enterrando el gancho bajo escombros sueltos y extendiéndolo sobre el polvo. Dos fusileros se posicionaron en lados opuestos de la carretera, listos para tensar el cable solo cuando se acercara un vehículo. Los primeros intentos fracasaron. El cable subía de forma irregular. El gancho se enganchaba demasiado pronto o no se enganchaba. Tras 4 pruebas, Fletcher perfeccionó el sistema. Ancló un extremo a un pilar roto y ordenó a 2 soldados que levantaran el extremo libre en el último momento. El gancho debía deslizarse bajo el semioruga, saltar hacia arriba cuando el cable se tensara y golpear el eje justo cuando el vehículo acelerara al salir de la curva. Fletcher probó el sistema en un camión italiano abandonado. El gancho atrapó el eje y lo retorció con una violenta sacudida. El camión se tambaleó hacia adelante y volcó sobre su rueda dañada. Los espectadores se quedaron paralizados. Nunca antes habían visto un simple cable detener un vehículo con tanta fuerza. Despertó un rayo de esperanza en una unidad que ya había experimentado demasiadas situaciones desesperadas en las estrechas calles de Italia. La prueba lo demostró. Ahora tenían que probarlo en combate. 14 de junio de 1944, 6:15 de la mañana. El sol bajo proyectaba largas sombras sobre las fachadas destrozadas de los bloques del norte de Arezzo. El polvo flotaba en el aire como pólvora fina, levantada por cada paso de las tropas que avanzaban a través de las calles llenas de escombros. Los alemanes se habían retirado durante la noche, pero las patrullas reportaban ruidos de motores provenientes de la Vía della Misericordia, un corredor conocido por sus repetidas emboscadas con semiorugas. La infantería aliada se movía con tensa precisión. En cada intersección, una repentina ráfaga de fuego de la MG-42 amenazaba consumir la mañana en el caos. Fletcher avanzó con su escuadrón, con el cable de acero colgado al hombro y el gancho reforzado envuelto en tela para amortiguar su traqueteo. Nadie habló. Todos sabían lo que estaba en juego. Si aparecía un semioruga, tendrían que actuar antes de que acelerara. Un momento de vacilación arruinaría su oportunidad. Fletcher informó a los hombres sobre el plan una última vez antes de tomar posición. 2 hombres armados extenderían el extremo libre del cable sobre una puerta frente al montón de escombros, donde él aseguraría el extremo fijo. Un tercer hombre vigilaría la esquina con binoculares, listo para dar una señal. Fletcher colocó el gancho bajo una capa de ladrillos y esquirlas de yeso. El camuflaje debía parecer natural. Cualquier señal de colocación deliberada alertaría a los alemanes. Empujó el gancho aún más, ajustó el ángulo y extendió el cable en el suelo. En segundos, el cable se había desintegrado en polvo. El montaje había llevado menos de 1 minuto. Los hombres se agacharon tras un refugio, con la mirada fija en la curva cerrada al final de la calle. La espera se prolongó hasta convertirse en un silencio lento e inquietante. Fletcher controló su respiración. Sus pensamientos regresaron a las carnicerías de su juventud. Recordó la cuidadosa tensión de las cuerdas al mover pesados cadáveres de animales, el peligro de los movimientos bruscos, la necesidad de un pulso firme. Aquí, lo que estaba en juego era muchísimo más importante. Un error significaba no solo un gancho roto, sino soldados muertos amontonados en una calle ya marcada por la batalla.
Escuchó atentamente el polvo que se arremolinaba, las vibraciones del motor y el rítmico tintineo de las cadenas sobre la piedra. Después de unos minutos, un sonido metálico y grave resonó entre las paredes. Se hizo más fuerte, constante, decidido. Los alemanes se acercaban. El explorador con los binoculares levantó la mano en señal de advertencia. El escuadrón de Fletcher apretó las armas con más fuerza. El motor rugió cuando el semioruga dobló la esquina. La luz del sol brillaba sobre su blindaje inclinado. El comandante escrutó la carretera mientras un ametrallador estaba listo para disparar ante la primera amenaza sospechosa. El vehículo avanzó lentamente de forma controlada, con el conductor manteniéndose en la zona en sombra de los edificios. Fletcher esperó a que la parte delantera del semioruga pasara el centro del gancho. Le susurró algo a los artilleros. Tiraron del extremo libre hacia arriba. El cable se elevó con un movimiento fluido. El gancho se deslizó bajo el chasis y enganchó el eje mientras el vehículo aceleraba al salir de la curva. El impacto provocó un estruendo metálico en la calle. El semioruga se sacudió. Su rueda delantera derecha se desvió hacia un lado. El eje se torció por el repentino par motor. El vehículo derrapó 2 metros antes de que el eje se rompiera con un crujido agudo y catastrófico. El metal chirrió. El peso se desplazó. El semioruga volcó sobre su lado dañado. El ametrallador se estrelló contra el escudo. El comandante agarró la llanta y gritó órdenes. El conductor intentó dar marcha atrás, pero el eje dañado bloqueó la rueda. Humo y polvo salieron de la suspensión desplomada. Fletcher exhaló por primera vez en 10 segundos. El escuadrón abrió fuego de inmediato. Las balas de fusil atravesaron el blindaje. Un artillero Bren salió de su escondite y lanzó una descarga sobre el techo abierto del vehículo. La tripulación alemana, al darse cuenta de su precaria posición, levantó las manos. La parte trasera del semioruga se estremeció bajo la descarga, obligando a los ocupantes a abandonar las armas. Una sábana blanca emergió del interior. El tiroteo terminó en menos de un minuto. Lo que quedó fue una máquina de guerra averiada, desplomada entre los escombros, derrotada por una herramienta construida con chatarra, memoria y necesidad. Los hombres se reunieron alrededor del semioruga, observando los daños. El gancho seguía incrustado en la carcasa del eje destrozada. El cable se extendía rígidamente sobre la carretera. La rotura estaba exactamente donde Fletcher la había predicho. Se agachó para examinar el metal y notó la deformación y la distribución de la tensión en la unión. La visión confirmó su comprensión del efecto palanca bajo carga. La infantería finalmente había encontrado un método que funcionaba en su entorno. No requería explosivos. No necesitaba lanzadores pesados. Aprovechaba el propio impulso del enemigo para destruirse. La noticia se extendió rápidamente por los trenes de los alrededores. Alrededor del mediodía, llegó a oídos de un capitán 2 cuadras al sur. Le pidió al jefe de escuadrón de Fletcher detalles de la demostración. Soldados de 3 compañías se reunieron durante un breve descanso en la marcha para examinar el dispositivo improvisado. Hicieron preguntas sobre el calibre del cable, el ángulo del gancho y el momento de la liberación. Fletcher respondió a cada pregunta con la claridad que había adquirido tras años de experiencia en la carnicería y el ejercicio matutino. Explicó que el cable debía permanecer invisible hasta el momento preciso de la elevación. Enfatizó la importancia de asegurar un extremo a un punto fijo, no a un objeto suelto. Describió cómo el gancho debía golpear el eje con un ligero ángulo hacia arriba para maximizar la torsión. Los hombres escucharon con la seriedad que se le da a las armas que salvan vidas. Los comandantes debatieron la viabilidad de desplegar tales trampas en varias unidades. Algunos argumentaban que se necesitaban condiciones precisas, callejones estrechos, esquinas ciegas, rutas predecibles para los vehículos. Otros replicaban que estas eran precisamente las condiciones en las ciudades del norte de Italia. Las estrategias desarrolladas para terreno abierto fracasaban en callejones donde la visibilidad se reducía a 10 metros y los ángulos de emboscada cambiaban con cada presa. La infantería había adaptado continuamente sus tácticas de combate cuerpo a cuerpo a lo largo de la campaña. Integrar un método rentable para improvisar vehículos blindados de transporte de personal se ajustaba al patrón de improvisación que se había vuelto esencial para la supervivencia. Esa tarde, Fletcher y su equipo probaron un segundo despliegue en un corredor de suave pendiente al oeste del antiguo ayuntamiento. Para esta prueba, se utilizó otro camión abandonado para mejorar la fiabilidad del sistema. El gancho volvió a engancharse. El eje giró bajo carga, pero en un ángulo ligeramente diferente debido al terreno irregular.
Fletcher ajustó la posición del cable y recomendó hundir el gancho a mayor profundidad para evitar que rebotara antes del contacto. El equipo repitió la prueba hasta obtener resultados consistentes. Con cada repetición, el método se volvió más fiable. Esa noche, varios oficiales reconocieron que la trampa de Fletcher ofrecía algo que ninguna arma estándar podía ofrecer, un efecto inmediato. Aprovechaba los predecibles patrones de movimiento alemanes. Ponía el terreno en contra de las tripulaciones de vehículos que dependían de la velocidad. Y lo más importante, daba a los soldados de infantería un sentido de autoeficacia en un combate donde a menudo se veían impotentes ante las amenazas blindadas. Tales cambios de moral afectaron el rendimiento de maneras nunca registradas en los informes. Los hombres que creían poder actuar mantuvieron la línea durante más tiempo. Avanzaron con mayor confianza. La innovación de Fletcher contribuyó a infundirles esa confianza en calles donde la aproximación de un semioruga antes significaba retirada o muerte. 15 de junio de 1944, 5:40 de la madrugada. Un viento frío soplaba por los devastados distritos del norte de Arezzo mientras se reanudaba el avance aliado. Las patrullas matutinas trepaban por tejas rotas y madera carbonizada, mientras los ingenieros despejaban los escombros del bombardeo de la noche anterior. Se informó que las tropas alemanas preparaban un contraataque para frenar el avance hacia el centro de la ciudad. Los oficiales de inteligencia sospechaban que varios semiorugas del SD KFZ-251 habían tomado posiciones de flanqueo cerca de la principal arteria del distrito, la Vía del Orto. Esta amenaza obligó a todas las escuadras a prepararse para emboscadas repentinas, respaldadas por tanques, que podrían cortar el avance en cuestión de minutos. Fletcher se movió con su unidad por un laberinto de callejones, el cable estaba de nuevo colgado al hombro, con el gancho cuidadosamente enrollado para amortiguar su peso. Las noticias del éxito del día anterior habían llegado a los puestos de mando de todo el sector. Los oficiales solicitaron registros escritos del método. Fletcher dibujó un diagrama sencillo que mostraba los puntos de anclaje, los ángulos de las cuerdas y el camuflaje recomendado. El documento circuló informalmente, se hicieron copias manuscritas y se colocaron en refugios subterráneos. Soldados de otras compañías se acercaron a Fletcher con preguntas, queriendo saber cómo adaptar la trampa a caminos más anchos o terrenos accidentados. Él explicó con calma cada variación. El método requería disciplina, precisión en el tiempo y una comprensión precisa del manejo del vehículo al acelerar. También requería valentía. Una maniobra de elevación mal calculada podía exponer a los hombres al fuego de ametralladora antes de que la trampa estuviera montada. Sin embargo, la infantería carecía de mejores alternativas en las calles estrechas. Fletcher proporcionó lo que la situación exigía, no lo que prescribía la doctrina. La siguiente tarea del grupo era asegurar un estrecho cruce con vistas a una línea de tranvía dañada. Esta posición se encontraba en una ruta principal utilizada frecuentemente por los semiorugas alemanes para el movimiento de tropas. Las patrullas informaron de huellas recientes en el suelo cerca de las vías. Fletcher examinó cuidadosamente el terreno. Estaba cubierto de suficiente roca suelta como para ocultar un cable. Un pilar roto a la derecha proporcionaba un sólido punto de anclaje. En el muro opuesto, un balcón derrumbado formaba un nicho donde los fusileros podían retirar el cable sin ser detectados. Fletcher memorizó la situación. Ordenó a los hombres que cesaran el fuego mientras la trampa resistiera. Un asalto frontal con un semioruga a esta distancia ofrecía pocas posibilidades de supervivencia. El escuadrón llegó a la intersección minutos antes de que el rugido de los motores alemanes resonara por las calles. El cable se desenrolló suavemente, quedando casi invisible entre los escombros. Fletcher colocó el gancho bajo unos ladrillos desgastados. Alisó los escombros con la palma de la mano, de modo que la curva del gancho se fundiera con los bordes rotos. Los artilleros se agacharon y sujetaron el extremo libre del cable. El artillero Bren se colocó en posición de flanqueo para disparar contra el vehículo una vez que se detuviera. Desde allí, tenía una vista clara del espacio abierto para las tropas. El silencio se apoderó del grupo. Fletcher controló su respiración y se concentró en la leve vibración del metal contra la piedra. Se acercaron dos semiorugas. Sus motores estaban escalonados, uno tras otro a una distancia controlada. Esto complicó la operación. Fletcher pidió paciencia. Solo podían interceptar al primer vehículo. El segundo respondería de inmediato. El escuadrón debía avanzar con precisión y luego retirarse o atacar antes de que el segundo vehículo pudiera devolver el fuego. El semioruga líder emergió del pasillo derecho, con su parte delantera blindada ligeramente inclinada a la izquierda para pasar sobre los escombros.
El polvo se arremolinaba en sus ruedas. El comandante observó atentamente la intersección. No esperaba encontrar resistencia. El vehículo aceleró para cruzar rápidamente las vías del tranvía. Fletcher susurró que levantaran el cable. Los artilleros lo levantaron. El gancho desapareció bajo el semioruga. El eje golpeó contra él con un golpe sordo. Se oyó un crujido metálico penetrante. El vehículo se sacudió hacia adelante al ceder la suspensión derecha. La rueda se dobló bajo el chasis. El semioruga se deslizó lateralmente, rozando las rocas hasta quedar encajado contra la rampa. El ametrallador que iba dentro perdió pie al tambalearse la montura. El escuadrón abrió fuego. El artillero Bren disparó una ráfaga a través de la plataforma de carga abierta. Los soldados alemanes gritaron desde el interior. Salió humo del metal que rozaba. El segundo semioruga frenó bruscamente. Su comandante gritó, retroceda, pero la estrecha calle impidió cualquier maniobra. El vehículo intentó retroceder mientras 3 soldados de infantería alemanes desmontaban para responder al fuego. La escuadra de Fletcher abrió fuego brevemente. Los alemanes se agacharon tras un pozo dañado y dispararon esporádicamente. El ángulo era favorable para los aliados. En cuestión de segundos, los alemanes se replegaban tras su semioruga mientras éste salía marcha atrás del pasillo. El vehículo enemigo se alejó para reagruparse, dejando atrás el vehículo dañado y a la tripulación herida. Fletcher se acercó con cautela al semioruga descarrilado. Examinó el eje una vez más. El gancho golpeó la carcasa en un ángulo limpio y ascendente, tal como estaba previsto. El impacto desgarró la junta y bloqueó la rueda. El vehículo quedó inclinado, medio apoyado contra las vías del tranvía, con la dirección de marcha obsoleta. Los hombres de su escuadrón tomaron posiciones alrededor del vehículo y aseguraron a la tripulación. Los alemanes se rindieron sin resistencia. Su vehículo se había convertido en un ataúd sobre ruedas. Cualquier intento de combatirlo habría sido un suicidio. Alrededor del mediodía, el evento fue entregado a las autoridades de mando. Los oficiales se reunieron con Fletcher en un puesto de mando improvisado en una bodega dañada. Le hicieron preguntas detalladas sobre el calibre del cable y el momento óptimo para el despliegue. Solicitaron evaluaciones de la fiabilidad del método contra vehículos blindados o transportes de tropas ligeros. Fletcher respondió a las preguntas lo mejor que pudo. Enfatizó que la técnica dependía del terreno y la sincronización. Funcionaba mejor con ángulos de aproximación rectos, cuando el conductor aceleraba después de una curva. Advirtió que las carreteras abiertas o las intersecciones amplias reducían su eficacia. Sin embargo, los oficiales reconocieron el valor del enfoque creativo. Le pidieron a Fletcher que entrenara a 2 escuadrones más en el procedimiento de despliegue. Fuera de la tienda, soldados de otras unidades examinaban el semioruga capturado. Pasaban los dedos por el eje roto y susurraban sobre la fuerza necesaria para romperlo. Algunos se preguntaban si los alemanes se adaptarían al darse cuenta de su vulnerabilidad. Fletcher explicó que cualquier adaptación lleva tiempo. Esta nueva conciencia haría que los conductores redujeran la velocidad, reduciendo el efecto de retroceso que hacía a los semiorugas tan peligrosos en las emboscadas. Incluso este cambio benefició a la infantería. Un semioruga más lento les daba más espacio para dispersarse, reposicionarse o usar armas más pesadas. Esa tarde, Fletcher caminaba solo por un tranquilo callejón bordeado de ventanas rotas y carros abandonados. Miró la cuerda por encima del hombro y comprendió la peculiar naturaleza de las innovaciones surgidas de la guerra. Una herramienta de carnicero se había convertido en un arma que salvaba la vida de los soldados. No sentía orgullo. Aceptó la necesidad con serena certeza. La guerra arrebataba a la gente sus vidas familiares, pero fragmentos de ellas regresaban inesperadamente. En su caso, los años que había pasado levantando cadáveres de animales y manejando pesos cobraban protagonismo para resolver un problema que la doctrina no podía resolver. Más tarde esa noche, se reunió con la unidad para hablar sobre la operación. Revisaron lo que había funcionado bien y lo que debía mejorarse. Fletcher recomendó subir la cuerda más rápido para evitar una detección temprana. Sugirió anclar la cuerda un poco más profundo para optimizar el ángulo de contacto. Los hombres asintieron, comprendían la precisión requerida. Sabían que la siguiente operación podría ocurrir en cualquier momento. 17 de junio de 1944, 6:40 de la mañana. La luz de la mañana se filtraba sobre los muros de piedra agrietada de Arezzo Oriental mientras la infantería aliada se preparaba para adentrarse más en las zonas en disputa. Los días anteriores habían revelado un patrón.
Cada retirada alemana creaba breves ventanas de oportunidad antes de que se lanzaran contraataques desde direcciones impredecibles. Los semiorugas seguían siendo la columna vertebral de estos contraataques. Su velocidad les permitía tomar callejones antes de que la infantería pudiera establecer posiciones de fuego. Su blindaje protegía a los ametralladores que desataban descargas devastadoras por los pasillos. La eslinga de cable de Fletcher ofrecía una solución parcial, pero sabía que su eficacia dependía de las condiciones, que cambiaban cada hora. La lluvia endurecía o ablandaba los escombros. Los bombardeos alteraban los ángulos de las calles. Montones de escombros se derrumbaban por su propio peso. Estudió cada ubicación con ojo experto, consciente de que un ángulo mal calculado podía convertir una táctica calculada en una apuesta mortal. El siguiente objetivo del escuadrón estaba cerca del antiguo archivo de la ciudad, un enorme edificio de piedra que había sobrevivido a varios bombardeos. La inteligencia indicaba que las tropas alemanas habían fortificado posiciones dentro del edificio y transportaban munición por los callejones adyacentes en vehículos semioruga. Fletcher estudió el mapa. La entrada a este formaba un estrecho embudo que terminaba en una esquina ciega. Esta geometría favorecía la trampa. Instruyó a los hombres que se movieran con rapidez y sigilo. El cable yacía enrollado sobre su espalda. El gancho estaba envuelto en una tela para ocultar su forma y evitar el traqueteo. Cada hombre comprendía su tarea y mantenía la calma. Llegaron a la esquina a las 7:10 de la mañana. El aire transportaba tenues vibraciones de motores en algún lugar detrás de los edificios. Fletcher examinó los escombros al costado del camino. El suelo cerca del muro izquierdo estaba cubierto con escombros más finos de un techo derrumbado. Esta textura proporcionaba un camuflaje ideal para el cable. Enfrente, una columna rota se erguía lo suficientemente sólida como para anclar el extremo del cable. Fletcher se agachó, desenrolló el gancho y lo colocó debajo de una fina acumulación de fragmentos de piedra, asegurándose de que la curva estuviera en el ángulo correcto, apuntando hacia arriba. Los pistoleros tomaron sus posiciones. El pistolero de Bren esperaba detrás del marco de una ventana derrumbada, listo para disparar en cuanto quedaran inmovilizados. Minutos después, el rugido de un motor resonó entre las paredes. Fletcher reconoció el ritmo al instante. Un semioruga circulaba en marcha baja, preparándose para acelerar en la curva. La táctica alemana favorecía los aumentos repentinos de velocidad al entrar en tramos abiertos. Fletcher indicó a los hombres que se prepararan. El gancho estaba perfectamente oculto. El cable yacía plano en el suelo, confundiéndose con el polvo. El grupo respiró al unísono mientras el vehículo se acercaba a la curva. La sección frontal blindada emergió. La luz del sol brillaba sobre la placa frontal. El conductor hizo una ligera corrección para evitar una viga caída. El comandante observó la carretera, agarrando con la mano la ametralladora 42 montada. El semioruga aceleró. Fletcher susurró la orden. Los artilleros levantaron el cable. El gancho se deslizó bajo el chasis. Un agudo crujido metálico rasgó el aire al tensar por completo el eje. El vehículo se sacudió y se inclinó sobre su lado derecho. La suspensión falló al instante. El semioruga se deslizó lateralmente, rozando contra la pared y levantando polvo. El ametrallador intentó una ráfaga de fuego. La inclinación repentina dificultó su puntería. Las balas se estrellaron contra la piedra sobre la posición de Fletcher. El artillero Bren respondió con una ráfaga certera a través del interior abierto, obligando a la tripulación alemana a agacharse. El conductor intentó mantener el vehículo en posición vertical, pero el eje doblado bloqueó la rueda en un ángulo imposible. En cuestión de segundos, el semioruga se convirtió en un objetivo fijo. Los alemanes levantaron las manos. 2 soldados de infantería en el interior pidieron asistencia médica para un camarada herido, alcanzado por el derrumbe. Fletcher ordenó al escuadrón que cesara el fuego mientras aseguraban a los prisioneros. Se arrodilló de nuevo junto al eje dañado. El impacto había provocado una rotura más limpia que en operaciones anteriores. El gancho seguía incrustado en la junta. El cable estaba tenso sobre la carretera. Fletcher tocó el metal para evaluar el calor. La deformación era exactamente la que esperaba. La aceleración del semioruga había multiplicado la tensión del cable, provocando la catastrófica falla de la suspensión. Los hombres a su alrededor murmuraron en señal de acuerdo. El método seguía demostrando su fiabilidad en condiciones variables. Alrededor del mediodía, una fuerza mayor se reunió para asaltar los archivos de la ciudad. Fletcher se unió al equipo de avanzada.
La trampa ya había eliminado una de las opciones de transporte alemanas, dejando a los defensores con menos posibilidades de refuerzos o evacuación. El combate casa por casa se intensificó a medida que las tropas avanzaban por pasillos llenos de estanterías volcadas y documentos dispersos. La resistencia alemana dentro de los archivos se mostró decidida, pero aislada. Sin apoyo vehicular, su potencia de fuego y maniobrabilidad menguaron. Tras una batalla de 2 horas, el edificio cayó en manos de los aliados. La noticia de otro despliegue exitoso se difundió de nuevo. Los oficiales buscaron a Fletcher y le pidieron que entrenara a otro pelotón en el manejo y la sincronización del cable. Él aceptó. Eligieron un patio parcialmente derrumbado cerca del frente como campo de entrenamiento. Fletcher demostró cómo enrollar el cable para un despliegue rápido. Explicó por qué el ángulo del gancho era crucial. Les mostró cómo levantarlo demasiado pronto o demasiado tarde provocaba rozaduras en lugar de la rotura del eje. Los soldados practicaron el movimiento repetidamente arrastrando un conjunto de eje recuperado por el patio para simular el movimiento. El entrenamiento inicialmente tuvo resultados dispares. La sincronización requería instinto basado en la observación. Fletcher corrigió la postura y el agarre hasta que los movimientos se volvieron fluidos. Durante un breve descanso, un teniente le preguntó a Fletcher por qué creía que un diseño tan simple funcionaba cuando los sistemas de armas complejos a veces fallaban. Fletcher respondió inequívocamente, las máquinas tenían debilidades predecibles. Los tanques protegían a la tripulación, pero su movilidad dependía de sistemas mecánicos desprotegidos, expuestos a fuerzas repentinas. Un arma pesada apuntando al casco a menudo fallaba su objetivo o impactaba en un ángulo desfavorable. Un cable que usara la velocidad del enemigo en su contra, con precisión sincronizada, tenía el impacto garantizado. El teniente asintió, comprendía la lógica técnica de esta táctica. Esa noche, Fletcher regresó al lugar del accidente donde se encontraba atascado el semioruga. Los ingenieros se preparaban para retirar los restos para su análisis. Fletcher volvió a examinar el gancho. Aunque había impactado contra varios vehículos a lo largo de varios días, la curvatura reforzada se había mantenido intacta. El metal presentaba grietas por tensión, pero no fracturas. Esta resiliencia impresionó a los ingenieros, quienes pidieron permiso para tomar medidas. Fletcher accedió y proporcionó información sobre el herrero que había fabricado el gancho. Hablaron sobre métodos de forjado y procesos de endurecimiento que mejoraban la resistencia del acero. Al caer la noche, el grupo se reunió alrededor de una tenue linterna para discutir las próximas operaciones. Fletcher advirtió que los alemanes pronto podrían reconocer el patrón. Si sospechaban de trampas de alambre, ajustarían sus tácticas, reduciendo el ritmo o asegurando las intersecciones con infantería desmontada. Los hombres aceptaron esta posibilidad. Las innovaciones aportaron ventajas temporales en la guerra. Finalmente, el enemigo se adaptó. Lo crucial era usar las tácticas con eficacia antes de que esta adaptación se generalizara. 19 de junio de 1944, 6:05 de la mañana. Las fuerzas aliadas se adentraron en los distritos centrales de Arezzo a medida que la resistencia alemana se intensificaba. Los estrechos callejones y las calles en pendiente de la ciudad se convertían constantemente en cuellos de botella donde estallaban escaramuzas sin previo aviso. La trampa de cables de Fletcher ya se había extendido como ayuda no oficial en varias compañías de vanguardia, se transmitía de boca en boca y estaba documentada en bocetos dibujados a mano colocados en trincheras y cajas de raciones. Los oficiales la consideraban más una improvisación adaptada al terreno que una doctrina formal, pero su valor se había vuelto innegable. Los soldados de infantería que antes se retiraban al primer traqueteo de un semioruga ahora mantenían sus posiciones con una confianza vigilante. La escuadra de Fletcher avanzó por la vía San Agostino, un corredor entrecruzado por callejones que ofrecía un terreno ideal para emboscadas desde ambos lados. Los contraataques alemanes de la noche anterior habían confirmado que al menos 3 semiorugas operaban en este sector. Su movilidad les permitía aprovechar las brechas en el avance aliado y desplegar tropas en focos aislados de resistencia. Fletcher se detuvo cerca de una tubería de drenaje dañada y examinó la carretera. 10 metros más adelante, esta formaba una curva cerrada. Un semioruga que circulara a alta velocidad por la curva tendría poco tiempo para reaccionar ante una trampa oculta. La escuadra reajustó el cable. Fletcher colocó el gancho bajo una fina capa de escombros que se fundía con la roca circundante. El punto de anclaje estaba firmemente incrustado en los cimientos destrozados de una tienda derrumbada. El ruido del motor se acercaba desde el oeste. Las vibraciones eran las típicas de un semioruga a velocidad de combate.
Fletcher susurró instrucciones a los artilleros que sujetaban el extremo libre de la cuerda. Se agacharon y sujetaron la cuerda con firmeza. El artillero del Bren se apostó tras un arco roto. La placa frontal del semioruga emergió al doblar la curva. El ametrallador escrutó la carretera, ajeno al peligro que se cernía abajo. Fletcher dio la señal. Los artilleros tiraron de la cuerda hacia arriba. El gancho desapareció bajo el chasis y se estrelló contra el metal con una fuerza brutal. Un crujido metálico agudo rasgó el aire. La rueda derecha del semioruga se bloqueó al instante. El vehículo derrapó, se estrelló contra la pared y se detuvo bruscamente. Se levantó una nube de polvo. El artillero cayó de su asiento al inclinarse el compartimento del conductor. El grupo disparó una ráfaga corta para dominar a la tripulación. Los alemanes gritaron y se llevaron las manos a la cabeza. El vehículo inmovilizado fue capturado en cuestión de segundos. Fletcher volvió a examinar el eje. El freno funcionaba correctamente en el ángulo previsto. El gancho estaba firmemente encajado en la articulación. Esto confirmó todo lo que sabía sobre la tensión mecánica bajo tensión repentina. Mientras el grupo aseguraba a los prisioneros, un motor rugió desde el callejón sur. Un segundo semioruga aceleró hacia la intersección. El grupo se puso a cubierto a toda prisa. La doctrina alemana solía exigir 2 vehículos de avanzada. El instinto de Fletcher le decía que el enemigo pretendía recuperar o reforzar el vehículo averiado. La calle no ofrecía espacio para otra trampa. Los hombres se prepararon para un tiroteo directo. El segundo semioruga frenó bruscamente al ver el vehículo averiado. Su comandante gritó órdenes. La infantería alemana desmontó y avanzó con cautela. La escuadra abrió fuego en salvas controladas. El combate duró varios minutos tensos. Los refuerzos aliados llegaron por la retaguardia y obligaron a los alemanes a retroceder. El segundo semioruga giró y se retiró bajo fuego de cobertura. El breve combate puso de manifiesto una verdad importante: la trampa funcionaba, pero solo en las condiciones adecuadas. En cuanto cesaron estas condiciones, la infantería recurrió a las tácticas convencionales. Fletcher comprendió este equilibrio. Su método ofrecía ventajas, pero no invulnerabilidad. Más tarde esa mañana, un mayor del Estado Mayor del batallón visitó a Fletcher. Le pidió una explicación detallada del desarrollo, la aplicación y la fiabilidad de la táctica. Fletcher describió las carnicerías de Londres, los ganchos utilizados para asegurar los cadáveres de los animales y los principios de palanca que sustentaban su idea. El mayor escuchó atentamente. Comentó que tales innovaciones rara vez provenían de manuales. Surgieron de la experiencia, la observación y la necesidad. Preguntó si la táctica era aplicable en otros entornos. Fletcher respondió que era ineficaz en terreno abierto. Sin embargo, el terreno urbano ofrecía sus ventajas. Las calles estrechas obligaban a los vehículos a tomar ángulos predecibles. Los muros de piedra ocultaban la cuerda. La velocidad amplificaba la fuerza. Fuera de las ciudades, estas ventajas desaparecían. El mayor asintió, comprendiendo las limitaciones. Agradeció a Fletcher y fue al cuartel general a informar. Circulaban rumores de que el alto mando pretendía incorporar la técnica en las sesiones informativas de campo para operaciones en terreno urbano. Si bien el método no formaría parte oficialmente de la doctrina, las unidades que avanzaran en terrenos similares podrían beneficiarse de este conocimiento. Los soldados respetaban las innovaciones que salvaban vidas, independientemente de su estatus oficial. Durante un breve descanso, Fletcher regresó al semioruga dañado. Los ingenieros documentaron los daños para su análisis técnico. Midieron el ángulo de fractura y examinaron las líneas de tensión. Un ingeniero observó que el eje parecía haber sido torcido por una prensa mecánica, en lugar de un golpe de combate. Fletcher explicó cómo la inercia actuaba a través del cable, multiplicando la fuerza mucho más allá de la que un ser humano podría haber ejercido por sí solo. Los ingenieros fotografiaron el gancho y observaron la técnica de refuerzo del herrero. Planeaban reconstruir varios ejemplares para realizar pruebas más exhaustivas. Por la tarde, las posiciones alemanas en el centro de Arezzo comenzaron a desmoronarse. El apoyo de los semiorugas disminuyó tras varias bajas y una mayor cautela. Los conductores redujeron la velocidad en las intersecciones y a menudo enviaban infantería por delante para asegurar las curvas. Este reposicionamiento ralentizó la movilidad del enemigo y debilitó su capacidad para lanzar ataques rápidos. Estos cambios tácticos beneficiaron a los aliados, incluso sin emboscadas.
La presión se intensificó a medida que la infantería se adentraba más en el distrito. La batalla evolucionó de emboscadas repentinas de tanques a tiroteos más predecibles a corta distancia. Al final del día, Fletcher y su unidad se sentaron tras una terraza derrumbada con vistas a la plaza central del pueblo. Descansaron, con los rifles sobre las rodillas y el polvo cubriendo sus uniformes. La conversación giró hacia las extrañas maneras en que las habilidades civiles resurgieron en tiempos de guerra. Un escarpintero explicó cómo utilizó su conocimiento de juntas y ángulos para reforzar barricadas improvisadas. Un mecánico describió cómo su experiencia de preguerra con controles de motores le ayudó a diagnosticar vehículos capturados. Fletcher escuchó en silencio. No buscaba elogios. La trampa había nacido de la necesidad, no de la ambición. En los días siguientes, el frente se desplazó hacia el norte. La unidad de Fletcher participó en operaciones lejos de las ciudades densamente pobladas. El terreno cambió. Amplios campos y ondulantes colinas reemplazaron las estrechas calles de Arezzo. El cable encontró cada vez menos usos. La onda permaneció enrollada en la mochila de Fletcher, lista para usar, pero silenciosa. Los soldados seguían preguntándole por ella, curiosos por su origen, impresionados por su eficacia, divertidos por su simplicidad. Fletcher siempre respondía con la misma explicación serena: funcionaba porque el campo de batalla proporcionaba el escenario perfecto. El terreno transformaba un gancho de carnicero en una herramienta antivehículo. Sin ese terreno, volvía a ser solo un trozo de acero. Semanas después de que los aliados aseguraran la región, la historia del cable de gancho circuló entre las compañías como una leyenda menor. No recibió reconocimiento oficial. No se otorgaron medallas por su invención. Fletcher nunca fue mencionado por su nombre en ningún informe. Pero los hombres lo recordaban. Contaban la historia a los nuevos reclutas alrededor de la fogata. Señalaban bocetos en la arena. Explicaban cómo una simple herramienta había detenido vehículos blindados cuando ninguna otra herramienta cercana podía hacerlo. Fletcher sobrevivió a la guerra. Regresó a Londres y reanudó su trabajo de carnicero. Sus manos volvieron a levantar cadáveres, apretar nudos y mover pesos con la soltura de la práctica. Sus clientes desconocían que alguna vez había usado esas mismas habilidades para detener semiorugas alemanes en las estrechas calles de un pueblo italiano. Rara vez hablaba de ello. La guerra seguía viva en sus ojos, silenciosa y pesada. Sabía que la trampa había salvado a hombres que, de otro modo, jamás habrían regresado a casa. Este conocimiento lo acompañó el resto de su vida. Sus camaradas lo recordaban de otra manera. Años después, recordaban a un hombre que afrontaba los problemas con una concentración inquebrantable, que veía oportunidades donde otros solo percibían callejones sin salida y que comprendía que la supervivencia a veces dependía de ideas sencillas aplicadas en el momento oportuno. Sabían que la guerra recompensaba el ingenio de forma desigual. Algunas innovaciones llenaban manuales. Otras perduraban en la memoria. El nudo corredizo de Fletcher pertenecía a la memoria. Sin embargo, su efecto persistió. Ralentizó los ataques enemigos. Salvó la vida de soldados de infantería. Demostró cómo un hombre formado con un simple trabajo podía influir en el curso de una batalla con un solo cable y un gancho reforzado.